Un instante después, un pitido espantoso y chirriante, como de alguna máquina monstruosa que se hubiese quedado sin aceite, brotó de la gran telepantalla en el fondo de la sala. Era un ruido que hacía rechinar los dientes y erizaba todos los pelos de la nuca. El odio había comenzado. Como de costumbre, la cara de Emanuel Goldenstein, el enemigo del pueblo, relampagueó en la pantalla. Aquí y allá se oyeron silbidos entre los asistentes. La mujercita del cabello color arena dio un chillido mezcla de asco y de temor. Goldstein era el renegado recalcitrante que una vez, hacía mucho tiempo, cuánto tiempo nadie lo recordaba exactamente, había sido una de las principales figuras del partido, casi a nivel del mismísimo hermano mayor, pero luego se había enredado en actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y misteriosamente había escapado y desaparecido. Los programas de los 2 minutos de odio variaban de día en día, pero no había siquiera uno en el que Goldstein no ocupase el lugar central. Era el traidor cardinal, el primer profanador de la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todas las traiciones, actos de sabotaje, herejías y desviaciones emanaban directamente de sus enseñanzas. En algún lugar, Goldstein seguía con vida, incubando nuevas conspiraciones, tal vez al otro lado del mar, bajo la protección de sus patrocinadores extranjeros, tal vez incluso, como se rumoreaba ocasionalmente, en algún escondite dentro de la propia Oceanía. A Winston se le contrajo el diafragma, no podía ver la cara de Goldstein sin una dolorosa mezcla de emociones. Era un rostro judío y flaco, con una gran aureola rizada de pelo blanco y una barbita de chivo. Un rostro inteligente y, sin embargo, inherentemente ruin en cierta manera, con una suerte de idiotez senil en la nariz larga y fina, cerca de cuyo extremo se posaban unas gafas redondas. Se asemejaba a la cara de una oveja, y también su voz tenía una cualidad ovejuna. Goldstein lanzaba su venenoso ataque habitual contra las doctrinas del partido, un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño lo habría visto venir, y aún así, lo bastante plausible como para llenarlo a uno de la inquietante sensación de que otras personas menos juiciosas podían dejarse llevar por él. Estaba insultando al hermano mayor y denunciando la dictadura del partido. Exigía la firma inmediata de un acuerdo de paz con Eurasia y hacía un alegato en favor de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento. Vociferaba de forma histérica que la revolución había sido traicionada, y todo con una elocuencia rápida y polisílaba, que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido y que incluso contenía palabras en parla nueva. De hecho, más palabras en parla nueva de las que cualquier miembro del partido pronunciaría normalmente en la vida real. Y durante todo ese tiempo, por si alguien pudiese caberle alguna duda acerca de la realidad a la que aludía la engañosa cháchara de Goldstein, por detrás de su cabeza, en la telepantalla,
marchaban las interminables columnas del ejército eurasiano, fila tras fila de hombres de apariencia recia, con inexpresivos rostros asiáticos que emergían en la superficie de la pantalla y desaparecían para ser reemplazados por otros exactamente iguales. El monótono paso marcial de las botas de los soldados hacía de fondo sonoro a la voz resentida de Goldstein. No habían transcurrido 30 segundos de odios y ya la mitad de la concurrencia prorrumpía en incontrolables exclamaciones de furia. La cara arrogante y ovejuna en la pantalla y la fuerza aterradora del ejército eurasiano por detrás eran más de lo que uno podía soportar. Además, ver al Goldstein o tan siquiera pensar en él producía automáticamente rabia y temor. Como objeto de odio, era incluso más constante que Eurasia o Estasia, puesto que siempre que Oceanía se hallaba en guerra con alguna de esas dos potencias, por lo general estaba en paz con la otra. Pero lo extraño era que a pesar de que todo el mundo odiaba y despreciaba a Goldstein, a pesar de que todos los días, 1000 veces al día, sus teorías eran refutadas, aplastadas, ridiculizadas y puestas en evidencia ante la mirada general, en tribunas, telepantallas, periódicos y libros, como la lastimosa basura que eran. Pese a todo ello, su influencia jamás parecía dejar de crecer. Siempre había nuevos ingenuos esperando a ser seducidos por él. No pasaba un solo día sin que la policía del pensamiento desenmascarase a nuevos espías y saboteadores que actuaban bajo su dirección. Era el comandante de un vasto ejército de sombras, una red subterránea de conspiradores dedicados a derrumbar el Estado. La Hermandad, así era como supuestamente se llamaba. También había rumores sobre un libro terrible, un compendio de todas las herejías de Gold, del que Goldstein era autor y que circulaba de forma clandestina. Era un libro sin título. La gente se refería a él, si es que lo hacía, simplemente como el libro. Pero uno solo se enteraba de esas cosas por vagos rumores. Ni la hermandad ni el libro eran asuntos que un miembro ordinario del partido mencionaba si podía evitarlo. Durante el segundo minuto, el odio se elevó hasta el frenesí. La gente saltaba de sus asientos y gritaba voz en cuello para ahogar esa otra voz exasperante que balaba en la pantalla. La cara de la mujercita de cabello color arena se había tornado de una rosa subido y su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Hasta el ancho rostro de O'Brien estaba colorado. Sentado en posición bien erguida, su poderoso pecho se inflaba y temblaba como si aguardase de pie el embate de una ola. Detrás de Winston, la muchacha de pelo negro había comenzado a gritar «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!». Y de pronto alzó un pesado diccionario de parla nueva y lo arrojó contra la pantalla. El volumen golpeó la nariz de Goldstein y rebotó. La voz prosiguió inexorablemente. En un momento de lucidez, Winston descubrió que estaba gritando como los otros y golpeando violentamente el travesaño de su silla con un talón. Lo horrible de los 2 minutos de odio no era que uno estuviese obligado a representar un papel, sino que era imposible abstenerse de participar. Al cabo de 30 segundos, todo fingimiento se tornaba innecesario. Un pavoroso éxtasis de miedo y afán de venganza, un deseo de matar, de torturar,
de aplastar rostros con un mazo. Parecía fluir a través de todo el grupo de personas como una corriente eléctrica, convirtiéndolo a uno, aún contra su propia voluntad, en un lunático que aullaba y gesticulaba. No obstante, esa furia que uno sentía era una emoción abstracta, indirecta, que podía trasladarse de un objeto a otro como la llama de un soplete. Así, en cuestión de un momento, el odio de Winston ya no estaba dirigido en absoluto contra Goldstein, sino, al contrario, contra el hermano mayor, el partido y la policía del pensamiento, y en momentos como aquel su corazón estaba con el solitario, con el ridiculizado hereje en la pantalla, el único guardia de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras, y sin embargo, al instante siguiente se sentía en armonía con las personas que lo rodeaban, y todo lo que se decía acerca de Goldstein le parecía verdad. En esos momentos su secreta aversión por el hermano mayor se convertía en adoración. El hermano mayor parecía elevarse como un protector intrépido e invencible, en pie como una roca contra las hordas de Asia, mientras que Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su impotencia y de la duda que pendía sobre su mismísima existencia, parecía una especie de hechicero siniestro, capaz de hacer naufragar por la mera potencia de su voz la estructura de la civilización. Incluso era posible en ciertos momentos encauzar el propio odio en una dirección u otra mediante un acto de voluntad. De repente, con la misma clase de esfuerzo violento con que uno despega la cabeza de la almohada en mitad de una pesadilla, Winston logró transferir su odio desde el rostro en la pantalla a la muchacha de pelo negro atrás de él. Alucinaciones vividas y llenas de belleza centellaron a través de su mente. La golpearía hasta la muerte con una porra de goma, la ataría desnuda a una estaca y la acribillaría a flechazos como a San Sebastián. La violaría y le cortaría la garganta en el momento del clímax. Por otra parte, se dio cuenta con más claridad que nunca de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven, hermosa y asexuada. Porque quería irse a la cama con ella y nunca lo conseguiría. Porque alrededor de su dulce y elástica cintura, que parecía rogarle que la abrazara, no había otra cosa que aquel odioso lazo escarlata, aquel agresivo símbolo de castidad. El odio llegó a su clímax. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico balido de oveja. Por un instante su cara se transformó en la de una oveja, luego la cara de oveja se fundió con la figura de un soldado eurasiano, que parecía avanzar enorme y terrible con su metralleta rugiente, y emerger de la superficie de la pantalla hasta el punto de que algunas personas en la primera fila llegaron a echarse hacia atrás en sus asientos. Pero en ese preciso momento, arrancando a todo el mundo un profundo suspiro de alivio, aquel rostro hostil se fundió en la cara del hermano mayor. Con su negro cabello y su negro bigote, pletórica de poder y de misteriosa calma, tan inmensa que casi llenaba toda la pantalla. Nadie oía lo que el hermano mayor estaba diciendo, era apenas un puñado de palabras de aliento, la clase de palabras que se pronuncian en medio del estrépito de la pantalla, que no pueden distinguirse individualmente, pero que restauran la confianza por el mero hecho de ser pronunciadas. La cara del hermano mayor se desvaneció entonces nuevamente y en su lugar, en impetuosa mayúscula, aparecieron los 3 lemas del partido. La guerra es paz,
la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Pero la cara del hermano mayor pareció persistir durante varios segundos en la pantalla, como si el impacto que había provocado en los globos oculares de todos fuese demasiado vívido como para borrarse de inmediato. La mujercita del cabello color arena se lanzó hacia adelante por encima del respaldo de la silla que tenía enfrente, con un murmullo trémulo que sonó como «Mi Salvador». Extendió los brazos hacia la pantalla, luego hundió la cabeza entre las manos. Era evidente que estaba pronunciando una plegaria. En ese momento todo el grupo prorrumpió en un cántico lento, profundo y ritmado. HM, HM, HM. Una y otra vez, muy lentamente, con una larga pausa entre H y M. Era un sonido denso y susurrante, extrañamente salvaje, en cuyo trasfondo parecía percibirse una estampida de pies desnudos y un latido de tambores. Durante quizás unos 30 segundos siguió cantando. Era un estribillo que solía oírse en momentos de sobrecogedora emoción. En parte era una especie de himno a la sabiduría y la majestad del hermano mayor, pero sobre todo era un acto de autohipnosis, un deliberado ahogamiento de la conciencia por obra y gracia de aquel ruido rítmico. Winston sintió como si se le helaran las tripas. Durante los 2 minutos de odio no podía sustraerse al delirio general, pero aquel cántico subhumano HM, HM nunca dejaba de llenarlo de horror. Por supuesto, cantaba con los demás, era imposible hacer otra cosa. Disimular los sentimientos, controlar la expresión facial, hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Era una reacción instintiva, pero hubo un espacio de un par de segundos durante el cual podría haberse pensado que la expresión de sus ojos lo había traicionado. Y fue en ese preciso momento cuando ocurrió el suceso significativo, si es que en verdad había ocurrido. Por un instante hizo contacto visual con O'Brien. Este se había puesto de pie, se había quitado las gafas y se hallaba en el acto de reacomodárselas sobre el puente de la nariz con un característico gesto propio. Pero hubo una fracción de segundo en que sus ojos se encontraron con los suyos, y en el tiempo que esto duró, Winston supo, sí, lo supo, que O'Brien estaba pensando lo mismo que él. Se habían transmitido un mensaje inequívoco. Era como si las mentes de los dos se hubiesen abierto y los pensamientos pasaran flotando de una a la otra a través de los ojos. Estoy contigo, parecía estar diciéndole O'Brien. Sé exactamente lo que estás sintiendo, lo sé todo sobre tu desprecio, tu odio, tu asco, pero no te preocupes, yo estoy de tu lado. Y de pronto el relámpago de entendimiento había desaparecido y el rostro de O'Brien se volvió tan inescrutable como los de todos los demás. Eso había sido todo, y Winston ya tenía dudas de que realmente hubiese ocurrido. Era de esa clase de incidentes que nunca tenían ninguna consecuencia. Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros aparte de él mismo fuesen enemigos del partido. Después de todo, tal vez los rumores de vastas conspiraciones subterráneas eran ciertos. Tal vez la hermandad existía realmente. Era imposible, pese a los interminables arrestos, confesiones y ejecuciones. Estar seguro de que la hermandad no fuera simplemente un mito. Unos días creía en ella y otros días no.
No había ninguna evidencia, tan solo fugaces vislumbres que podían significar algo o no significar nada. Fragmentos de conversaciones oídas al pasar, tenues garabatos en las paredes de los baños públicos. Una vez, incluso, vio encontrarse a dos desconocidos y un pequeño movimiento de las manos le había dado la impresión de que podía tratarse de una señal de reconocimiento. No eran más que conjeturas, muy probablemente se lo había imaginado todo. Había regresado a su cubículo sin mirar de nuevo a O'Brien. Apenas se le había pasado por la mente la idea de continuar su momentáneo contacto. Habría sido algo inconcebiblemente peligroso, incluso si hubiera sabido por dónde empezar. Durante 1 segundo, 2 segundos, habían intercambiado una mirada inequívoca y esa era el fin de la historia. Pero incluso aquello era un acontecimiento memorable en la soledad de recluso en la que uno tenía que vivir. Winston se despabiló y se sentó más erguido. Dejó escapar un erupto, la ginebra ascendía desde su estómago. Volvió a enfocar los ojos en la página, descubrió que mientras cavilaba, sin poder evitarlo, también había estado escribiendo como si se tratase de una acción automática, y ya no era la misma escritura apretada y torpe de un momento antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, escribiendo en mayúsculas grandes y nítidas una y otra vez hasta llenar media página. Abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor. No pudo evitarse sentir una punzada de pánico. Era absurdo, ya que haber escrito esas palabras en particular no era más peligroso que el acto inicial de comenzar el diario. Pero por un momento se sintió tentado a romper las hojas escritas y abandonar la empresa por entero. Sin embargo, no lo hizo porque sabía que era inútil, tanto si escribía abajo el hermano mayor como si se abstenía de escribirlo. No había ninguna diferencia, tanto si seguía adelante con el diario como si no seguía adelante. No había ninguna diferencia. La policía del pensamiento acabaría atrapándolo de todos modos. Lo habría cometido aunque no hubiese apoyado jamás la pluma sobre el papel. El crimen esencial, que en sí mismo contenía todos los demás, lo llamaban ideocrimen. El ideocrimen no era del tipo de cosas que uno podía ocultar para siempre. Uno podía lograr escabullirse un tiempo, incluso años, pero tarde o temprano te atrapaba. Era siempre a la noche, los arrestos sucedían invariablemente de noche. El súbito despertar sobresaltado, la mano que te sacude el hombro, los focos de la luz que te deslumbran, el círculo de duros rostros en torno a la cama. En la gran mayoría de los casos no había juicio ni informe del arresto. La gente sencillamente desaparecía, siempre durante la noche. Tu nombre se suprimía en los registros, se borraba hasta el último documento de cada cosa que habías hecho. Tu antigua existencia era negada y a continuación olvidada. Quedabas abolido, aniquilado, vaporizado era la palabra habitual. Por un momento lo asaltó una especie de histeria. Comenzó a garabatear con trazos desordenados y apresurados. Me van a pegar un tiro, no me importa. Me van a pegar un tiro en la nuca, no me importa. Abajo el hermano mayor. Te disparan siempre en la nuca, no me importa. Abajo el hermano mayor. Se incorporó en la silla, ligeramente avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. Al momento siguiente experimentó un violento sobresalto. Estaban golpeando a la puerta. Ya se quedó quieto como un ratón, con la fútil esperanza de que quienquiera que fuese se marchase después de un único intento. Pero no. Los golpes se repitieron. Lo peor que podía hacer era tardar. Su corazón retumbaba como un tambor, pero su rostro, por un hábito prolongado, estaba
probablemente inexpresivo. Se levantó y avanzó pesadamente hacia la puerta. En cuanto puso la mano sobre el picaporte, Winston vio que había dejado el diario abierto sobre la mesa, abajo el hermano mayor. Estaba escrito sobre la página entera, en letras casi lo bastante grandes como para que pudieran leerse desde el otro extremo de la habitación. Era la cosa más inconcebiblemente estúpida que podía haber hecho, pero se dio cuenta de que incluso en pleno pánico no había querido manchar el papel color crema, cerrando la libreta mientras la tinta todavía estaba húmeda. Aspiró hondo, abrió la puerta. Al instante lo recorrió una oleada de alivio. Una mujer descolorida y de aspecto abatido, con el cabello ralo y el rostro surcado de arrugas, estaba parada afuera. «Ay, camarada», comenzó a decir con voz monótona y llorosa, «me pareció que te había oído entrar. ¿Podrías venir y echarle un vistazo al fregadero en nuestra cocina? Está atascado y...». Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso. Señora era una palabra más bien repudiada por el partido. Uno debía llamar a todas las personas camaradas, pero con algunas mujeres uno la usaba de forma instintiva. Era una mujer de unos 30 años, pero que parecía mucho mayor. Daba la impresión de que tenía polvo acumulado en las arrugas del rostro. Winston la siguió por el corredor. Estos trabajitos de reparador aficionado a domicilio eran un fastidio casi diario. Los apartamentos del edificio Victoria, construido hacia 1930, eran ya antiguos y se estaban cayendo a pedazos. El yeso de los cielos rasos y de las paredes se desconchaba constantemente. Las cañerías estallaban con cada helada severa. El techo goteaba cada vez que se acumulaba nieve y el sistema de calefacción, cuando no estaba directamente fuera de servicio por razones de ahorro, funcionaba a medio gas. Las reparaciones, excepto las que uno podía hacer por sí mismo, tenían que ser aprobadas por remotos comités que podían llegar a demorar 2 años, incluso el arreglo de un vidrio roto en una ventana. «Desde luego, es solo porque Tom no está en casa», dijo vagamente la señora Parsons. El apartamento de los Parsons era más grande que el de Winston y estaba desastrado de manera diferente. Todo parecía pisoteado y maltrecho, como si algún animal grande y violento acabase de visitar el lugar. Por el suelo había desparramados artículos deportivos, palos de hockey, guantes de boxeo, una pelota de fútbol pinchada, un par de pantalones cortos sudados y vueltos del revés. Y sobre la mesa había un montón de platos sucios y de cuadernos de ejercicios con las esquinas dobladas. En las paredes, las banderas escarlata de la Liga Juvenil y los espías y un cartel del hermano mayor de tamaño natural. No faltaba el típico olor a repollo hervido, común a todo el edificio, pero estaba entreverado con otro aún más penetrante, un tufo a sudor que pertenecía, y esto lo sabía uno a la primera inspiración, aunque fuese difícil decir cómo lo sabía, a una persona que no estaba presente en este momento, alguien en otra habitación soplando en un instrumento improvisado con un peine y un trozo de papel higiénico. Trataba de seguir la melodía de la música militar que aún emitía la telepantalla. «Son los niños», dijo la señora Parsons, echando una mirada a medias preocupada hacia la puerta. Hoy no salieron, y claro, tenía el hábito de dejar las frases a la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde de un agua verdosa e inmunda que olía peor que nunca a coliflor. Winston se arrodilló y examinó el codo de la cañería. Odiaba utilizar las manos y detestaba agacharse, lo que tendía a hacerlo toser. La señora Parsons lo miraba con aire desamparado.
Desde luego, si Tom estuviese en casa lo arreglaría en un minuto, dijo. Le encantan este tipo de cosas, siempre están buenos con las manos. Tom es... Parson era compañero de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre regordete pero activo y de una estupidez paralizante, una masa de entusiasmo imbéciles. Una de esas devotas bestias de carga, totalmente incondicionales, de las que dependía la estabilidad del partido más aún que de la policía del pensamiento. A los 35 años acababa de ser dado de baja a regañadientes de la Liga de Jóvenes y antes de ingresar en la Liga se las había arreglado para permanecer en los espías después de superar en un año la edad estipulada. En el ministerio estaba empleado en un puesto subalterno para el que la inteligencia no era un requisito, pero por otra parte era una figura destacada en el comité deportivo y en los demás comités implicados en la organización de excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campaña de ahorro y actividades voluntarias en general. Con un sereno orgullo y entre varadas de olor a pipa, lo informaba a uno de que había estado presente en el centro comunitario cada noche de los últimos 4 años. Un sofocante olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de la extenuante laboriosidad de su vida. Lo seguía a todas partes e incluso permanecía en el lugar después de que él se hubiese marchado. ¿Tienes una llave inglesa?, dijo Winston manipulando la tuerca del codo. Una llave inglesa, dijo la señora Parson, convertida al instante en un invertebrado. No sé, no estoy segura, quizá los chicos. Hubo un retumbar de botas y un nuevo tropeteo de peine cuando los niños tomaron por asalto el salón. La señora Parson trajo la llave inglesa. Winston dejó salir el agua y con muchísimo asco retiró el coágulo de cabello humano que bloqueaba la cañería. Se lavó los dedos lo mejor que pudo bajo el chorro de agua fría y regresó al salón. «¡Arriba las manos!», gritó una voz salvaje. Un chico de 9 años, bien parecido pero de expresión brutal, surgió desde atrás de una mesa, amenazándolo con una pistola automática de juguete, mientras su hermanita, un par de años menor, hacía el mismo gesto con un pedazo de madera. Los dos iban vestidos con los pantalones cortos de color azul, las camisas grises y los pañuelos rojos al cuello que constituían el uniforme de los espías. Winston alzó las manos por encima de la cabeza, pero con la inquietante sensación, tan despiadada era la actitud del chico, de que aquello no era del todo un juego. «Eres un traidor», gritó. «Un criminal del pensamiento, un espía eurasiano. Te voy a disparar, te voy a vaporizar, te voy a enviar a las minas de sal». De repente los dos estaban dando saltos a su alrededor y gritaban: «¡Traidor, criminal del pensamiento!». La niña imitaba a su hermano en cada gesto. De alguna manera aquello resultaba un poco atemorizante, como el retozar de unos cachorros de tigre que muy pronto crecerán y se convertirán en bestias carnívoras. Había una suerte de ferocidad calculada en la mirada del niño, un deseo bastante evidente de golpear o patear a Winston y la conciencia de ser casi lo bastante grande como para hacerlo. Menos mal que lo que sostenía no era una pistola de verdad, pensó Winston.